Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía Twitter en @trifon_media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos Historia de la alquimia. El historiador Neville Drury, en su libro Magia y Brujería, señala que se cree que la palabra alquimia significa negro, siendo una referencia a los suelos aluviales negros que bordean el Nilo. El papel árabe en la difusión de la alquimia es significativo. Muchos libros sobre alquimia fueron traducidos al árabe del griego, antes de ser introducidos al público europeo. La palabra química proviene del estudio anterior de la alquimia, que es básicamente la búsqueda para hacer oro, a partir de materias primas de tierra. En cuanto al origen de la palabra alquimia, la pregunta es discutible. Ciertamente tiene orígenes griegos, y algunos también han afirmado orígenes egipcios. Un esquema tentativo de la historia de la alquimia a través de los años es el siguiente. Alquimia egipcia, 5000 años antes de Cristo, hasta 400 años antes de Cristo, donde se marca el comienzo de la alquimia. Alquimia griega, 332 años antes de Cristo, hasta 642 años después de Cristo, según un estudio en la Biblioteca de Alejandría. Alquimia china, desde 142 años después de Cristo, que fue cuando Wei Boyan escribe el parentesco de los tres. Alquimia india, desde 200 años después de Cristo, hasta el presente, estuvo relacionada con la metalurgia, donde Nagarjuna fue un alquimista importante. Alquimia árabe, desde el año 700 hasta el 1400, durante esa época, Jibar introduce el método experimental, y las teorías sobre la piedra filosofal y la creación de la vida. Química árabe, desde el año 800 hasta el presente, periodo en el que Al-Kindus y Avicena refutan la alquimia, y Tusi descubre la conservación de la masa. Alquimia europea fase 1, desde el año 1300 hasta el presente, es cuando San Alberto Magno se basa en la alquimia árabe. Química europea fase 2, desde el año 1661 hasta el presente, Boyle escribe su obra, que traducido del inglés es llamada El químico escéptico. Lavoisier da a conocer su libro que traducido del inglés se denomina Elementos de la química. Y Dalton publica su texto que traducido del inglés se llama La teoría atómica. Así, un alquimista fue llamado químico en el habla popular, y más tarde se añadió el sufijo ri para describir el arte del químico como química. Se ha establecido una conexión entre la alquimia y Egipto. El concepto es muy antiguo, que parece responder a profundas motivaciones humanas. Por lo que antes del siglo XIII la historia de la alquimia se circunscribe a las siguientes 5 fases temporales, que narraremos en los siguientes podcasts, hasta llegar al siglo XIII. Alquimia egipcia, del 5000 al 400 a.C., comienzo de la alquimia. Alquimia griega, del 332 a.C. al 642 después de Cristo, texto en la Biblioteca de Alejandría. Alquimia china. Desde el año 142, Wei Boyan escribe el parentesco de los tres. Alquimia india, desde el año 200, donde Nagarjuna fue un alquimista importante. Alquimia árabe, del 700 al 1400, Jibar introduce el método experimental y las teorías sobre la piedra filosofal y la creación de la vida. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre, amigos.
Besitos de Sol y Cucharita de Postre les dicen gracias por pensar.